Han invertido miles de millones de pesos. Se los han gastado del presupuesto público, también de presupuesto privado, financiamiento de los grupos empresariales e incluso financiamiento personal. Miles de millones de pesos se han gastado en campañas para desprestigiar no solamente al gobierno de la Cuarta Transformación. Recientemente, se han gastado miles de millones de pesos en campañas sucias para denostar, desprestigiar y quitarle credibilidad a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Nada le sale bien a la oposición. Nada le sale bien a la derecha mexicana. Porque hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum, y ya desde hace varios tiempo, tiene una aprobación presidencial del 81%. 81% es una aprobación histórica para apenas haber iniciado su gobierno. Ganó con casi 36 millones de votos. Su aprobación no ha bajado del 70%. A pesar de los miles de millones de pesos que ha invertido la oposición para tratar de desprestigiarla y hacerla quedar mal con el pueblo de México, porque esa es su mayor intención, hacer que la presidenta Claudia Sheinbaum pierda legitimidad y así poder sacarla, si se puede, en la revocación de mandato. Sin embargo, nada le sale bien a la oposición. Les acaban de cancelar todo. Una de sus cartas más fuertes se acaba de quedar sin financiamiento. Claudio X González. Le cortaron las alas. Resulta que Mexicanos contra la Corrupción no podrá recibir donaciones. El SAT le acaba de cancelar el registro al Junior tóxico. ¿Sí? Claudio X González y la derecha mexicana entra en una evidente crisis. La asociación civil, fundada por el magnate opositor Claudio X González, ha recibido un duro golpe al serle cancelada por el gobierno de México la autorización como donataria autorizada. Se van a quedar sin recursos, de por sí ya no tenían los suficientes. Esto se dio a conocer, la asociación civil fundada por Claudio X González, pues se va a quedar sin este financiamiento, sin la posibilidad de recibir esas donaciones millonarias. El privilegio fiscal que le había permitido recibir en 8 años al menos 300 millones de pesos de donativos de empresarios que además los deducían de impuestos. En el listado de donatarias autorizadas, revocadas y canceladas pendientes de publicar en el Diario Oficial de la Federación, consultada por Sin embargo, pues se detalla que la fecha de oficio de la revocación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es el 14 de enero del 2025, por lo que a partir de esa fecha ya no se pueden recibir donativos deducibles de impuestos. No solamente eso, sino que también Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada para saber la veracidad de este reportaje, si realmente se le estaban cancelando las cuentas a Claudio X González y su donataria, y esto fue lo que declaró Claudia Sheinbaum. Sin embargo, publicamos que el SAT canceló a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de esta organización fundada por Claudio X González Guajardo, la autorización como donataria autorizada. El presidente López Obrador ya había acusado que esta organización abusaba de esa categoría para financiar sus actividades políticas a costa del gobierno, deduciendo donativos. ¿Conocía esta decisión por parte del SAT? Sí, había algo, venía desde el gobierno anterior y le estábamos dando seguimiento. No conozco si fue ayer o si ya hubo una resolución en este sentido. Ahora le preguntamos al director del SAT. Okay, muchas gracias. Sin embargo, publicamos que el SAT canceló a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de esta organización fundada por Claudio X González Guajardo, la autorización. Pues sí, se encienden las alarmas oficialmente en la derecha mexicana. Fíjense bien, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad habría recibido 96.7 millones de pesos de Washington. Después se cuestionó también varios financiamientos ilícitos que venían inclusive de la USAID, esta agencia que recientemente cerró el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque se dedicaba a financiar golpes de Estado, entre otras cosas. El gobierno de Estados Unidos y el brazo derecho de las agencias de seguridad le dieron casi 100 millones a Mexicanos contra la Corrupción. ¿Por qué le interesaría al gobierno estadounidense financiar a la asociación de Claudio X González? Bueno, eso llama mucho la atención y ahora
uno de los pilares más importantes de financiamiento de la oposición y sus campañas sucias, se queda sin la posibilidad de recibir donaciones. Esta asociación, que tanto éxito le daba a Claudio X González y que le daba además la posibilidad de poder intervenir en los gobiernos mexicanos, se ha quedado sin armas, literalmente. Claudio X González, a través de su asociación, se enriqueció porque le ayudaba a condonar impuestos a los grandes empresarios y porque además la utilizaba como medio de manipulación para los funcionarios públicos. O se cuadraban con Claudio X González o él hacía públicas sus investigaciones. Así es como funcionaba el Junior Tóxico. Por eso en el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo la oportunidad incluso de promover, de difundir y de promocionar la reforma educativa dañina para el sistema educativo de nuestro país. Aún así, se aprobó la reforma educativa que lideraba Claudio X González, insultando incluso a los maestros. Pero ¿qué pasó cuando Peña Nieto se hartó del Junior Tóxico y no quiso seguir obedeciendo sus órdenes? Pues inmediatamente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sacó un reportaje que ya tenía listo y con el que presuntamente habría amenazado al presidente Enrique Peña Nieto. El reportaje de la Casa Blanca. Lo mismo ha ocurrido después en el sexenio de López Obrador. Seguramente Claudio X González quería aplicar la misma estrategia de amenazar, amedrentar e intimidar al presidente de la República con su asociación. Bueno, pues malas noticias. Malas noticias, primero porque López Obrador no se dejó intimidar por el Junior Tóxico y ni Claudia Sheinbaum lo permitió. Y segundo, porque ya no van a poder recibir más donaciones. El SAT oficialmente le cancela el registro a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se encuentran evidentemente otras asociaciones: Centro Cultural Suaque, Por Bien Común, Impulso y Acción, Musicoterapia, Fundación de Investigación y Desarrollo Ético, José María de Yermo y Parres, Asociación para el Bienestar Integral Laguna. Todas estas asociaciones aparentemente ya tienen fecha de oficio de revocación y fue el 14 de enero del 2025. Es un drama total lo que está ocurriendo en la oposición. Cada vez se caen más sus circos, sus montajes, sus mentiras y lo peor del caso, se les cae lo que más les duele. Se les cae el financiamiento a estos personajes que están ávidos de regresar al poder para poder enriquecerse a costa del pueblo mexicano. Como si no fuera suficiente, con lo mal que le ha ido a la oposición del 2018 a la fecha, como si no fuera suficiente con haber perdido todas las elecciones. Desde el 2018 hasta la fecha solamente conservaron, recordemos, algunos estados de la República. Bueno, como si no fuera suficiente haber perdido en 2024 la elección presidencial de una manera tan vergonzosa, pues todavía Acción Nacional, el PRI, Claudio X González y los nuevos partidos que pretenden formular se tienen que enfrentar a quedarse sin financiamiento por parte del Junior Tóxico y seguramente todos estos políticos terminarán bateando a Claudio X González. Bueno, si eso no les basta, la mejor carta que hoy tiene la oposición en México es el PAN, el Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque es la segunda fuerza política más importante del país, a pesar de que casi pierden el registro por su poca militancia, a pesar de que no consiguen votos suficientes para ganar, a pesar de ser una de las peores oposiciones de la historia. Acción Nacional es la esperanza de la derecha. Bueno, pues se ponen cada vez peor las cosas para los panistas. Resulta que se dio a conocer que presidentes municipales panistas del estado de Morelos habían sido grabados en una reunión con un presunto criminal, jefe de una plaza allá de Sinaloa, y esto fue grabado en la zona oriente de Morelos. Escuchemos. Los presidentes municipales de Cuautla y Aclaclahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, fueron videograbados en una reunión que sostuvieron con Júpiter Araujo Bernat, alias El Barbas, considerado líder del cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos. Los presidentes municipales, ambos electos en junio pasado bajo las siglas de la coalición PRI-PAN-PRD, comparten mesa con El Barbas, quien porta un arma larga que descansa entre sus piernas. A su
mano derecha está sentado Corona Damián y a la izquierda, de espalda a la cámara, se encuentra el alcalde de Aclaclahucan. A la derecha de Corona Damián lo acompaña Samuel Márquez, el mayor, actual secretario del Ayuntamiento de Cuautla, y enseguida está sentado Jorge Bazán Reyes, líder de comerciantes. El mayor es el mismo hombre que fungía como escolta de Corona Damián la noche que fue objeto de un ataque a balazos en marzo de 2024. El entonces alcalde denunció que ambos resultaron ilesos porque la camioneta en que se trasladaban era blindada. El atentado ocurrió cuando regresaba de la Fiscalía Regional Oriente, donde... Bueno, pues esto se está convirtiendo en un escándalo nacional. Los alcaldes panistas fueron grabados con presuntos criminales, pero se pone todavía más interesante. ¿Por qué? Pues porque detrás de todo esto sale la declaración del presidente del PAN, en donde prácticamente asegura que van a pedir cadena perpetua para personajes como Felipe Calderón. Tiemblan, aún así, ya los panistas por sus vínculos con la delincuencia organizada. También el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que ya se abrieron carpetas de investigación relacionadas con el encuentro entre los alcaldes del PAN con líderes de la delincuencia organizada. Sí, ya se inició una carpeta con la Fiscalía General de la República. Sí hay servidores públicos involucrados, así como el civil también, el civil que sale en el video con un arma larga, vestido camuflajeado. Ya se inició carpeta y hay una investigación en curso en coordinación con la Fiscalía General de la República. ¿Sí son los señalados, secretario? Sí hay servidores públicos, sí hay. ¿Estos presidentes municipales del PAN? Hay un presidente municipal, un secretario del ayuntamiento y me parece que otros 3 servidores. Sí, ya se inició una carpeta con la Fiscalía General de la República. Sí hay servidores públicos. Pues cada vez los panistas tienen más la soga en el cuello, se ponen las cosas peores. Ya hay una carpeta de investigación y justamente hoy en entrevista con Azucena Oresti fue inevitable preguntarle y cuestionar al líder de Acción Nacional sobre los vínculos de sus alcaldes panistas con la delincuencia organizada, dado que hoy los panistas traen una narrativa en donde quieren vincular al gobierno de Claudia Sheinbaum con la delincuencia organizada, en donde además por una fotografía con el abogado del Mayo dicen que el gobierno de Morena está relacionado a la delincuencia organizada, pero a sus alcaldes los descubrieron teniendo reuniones con un líder criminal. ¿Qué es lo que dice Jorge Romero? Vamos a escuchar. No que yo lo sepa. ¿Cómo crees? Pero eres el presidente del PAN. Pero no me sé 300,000 nombres. No, pero ¿no te ha dado curiosidad? No, sí. Lo que sí pregunté es si existe una conexión y que desde hace meses ya no hay ni comunicación con él. Pero pero déjame poner el contexto. Te respondo facilito. Déjame poner el contexto porque hay un video en redes sociales donde se ve a estos 2 alcaldes ahí en Morelos con un líder de una célula criminal del cártel de Sinaloa, el Barbas, alias el Barbas. Entonces, ¿son del PAN o no son del PAN? Uno, yo tengo entendido que fue siglado por el PRD, aunque ambos traían las 3 siglas porque era una alianza. Yo tengo entendido que uno es del PRD, a eso me refiero por siglado, y otro me parece que sí es del PAN, con el que no hay ninguna comunicación desde hace meses. Pero te respondo facilito. Así fuera afiliado del PAN, es algo que evidentemente nosotros no compartimos. Yo no conozco a esta persona. Y pues por supuesto que, y lo digo tal cual, más allá de colores, esto es algo que se tiene que investigar, es algo que se tiene que señalar, y al igual que en todos los colores tiene que llegar hasta el último nivel de consecuencia, porque no me quiero adelantar. En el PAN estamos listos para proponer incluso, mi querida Azu, una cadena perpetua a cualquier servidor público que se asocie con el crimen organizado. Eso es algo que el Estado no puede perdonar. Esta sociedad no lo puede perdonar, sea del color que sea. ¿Esa es una iniciativa? Que vamos a presentar como PAN. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Pronto? Sí. Ah, muy bien. ¿Cadena perpetua? A ver qué opinan las mayorías. A ver qué opinan las mayorías. Cadena perpetua a cualquiera que tenga una relación con el crimen organizado. Comprobada con el crimen organizado. Bueno, oye. Del color que sea, ¿eh? Entonces, este señor, dice Jorge Romero. Primero, que no conoce a ese señor porque él es dirigente del PAN, pero no tiene la posibilidad de conocer a 300,000 personas que están afiliadas a su partido. Pero Claudia Sheinbaum sí tendría que conocer al abogado del Mayo, y Morena no tiene 300,000 afiliados. Morena tiene, me parece, 2 millones de afiliados hasta ahorita, y van por 10 millones. Entonces, ¿en qué momento funcionan las teorías del PAN y en qué momento no funcionan? Dice que él no los conoce y ellos los candidatearon. Les dieron una candidatura y los llevaron a ganar prácticamente
esa presidencia municipal. Pero dice Jorge Romero que pues no los conoce y como desde hace meses no se comunican con ellos, pues entonces ya mira, deslindados están. Entonces, tendríamos que preguntarnos otra vez, pues a cuál de los dos Jorge Romero les vamos a creer. ¿A Jorge Romero el que dice que una fotografía es vinculatoria? ¿O a Jorge Romero el que dice que son sus alcaldes, que usaron los logos del PAN, pero que no los conoce y que no está vinculado con ellos? ¿A quién le vamos a creer? ¿Al Jorge Romero de ayer o al Jorge Romero de hoy? Eso sería la pregunta. Y todavía se pone más interesante cuando dice que Acción Nacional está preparándose para presentar una iniciativa en donde van a solicitar cadena perpetua a cualquier personaje público, político, servidor, que sea vinculado, que esté vinculado con la delincuencia organizada. Es decir, Acción Nacional estaría buscando cadena perpetua en primer lugar para Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de nuestro país, está preso en Estados Unidos, declarado culpable y sentenciado a 38 años de prisión por haber colaborado con la delincuencia organizada. Igual están en la mira Reyes Árzate, Cárdenas Palomino, todos ellos superpolicías de Felipe Calderón. Esto quiere decir que Felipe Calderón está directamente implicado y coludido con estos personajes. Que Felipe Calderón, expresidente de México, panista, tuvo nexos con la delincuencia organizada porque él puso a García Luna, quien es evidentemente un criminal, al mando de la seguridad de nuestro país. Entonces, Jorge Romero y los panistas estarían promoviendo cadena perpetua en primera instancia para Felipe Calderón, sin mencionar además que hay un montón de panistas, exgobernadores, alcaldes, incluso hablaríamos de un montón de panistas como los del cártel inmobiliario vinculados a la delincuencia. Estarían pidiendo cadena perpetua a Acción Nacional para sus propios amigos. Esa es la propuesta de Jorge Romero. Tienen en la mira a como dé lugar a los de su bando. ¿Por qué? Porque están desesperados, porque quieren ganar popularidad, quieren recuperar su credibilidad y en medio de las intenciones de Jorge Romero de quererse deslindar de sus alcaldes, pues terminó poniendo en la mira a Felipe Calderón. Ahora resulta que Jorge Romero aplicó la misma de Calderón. No sabe nada, no se dio cuenta, es tan burro, no se sabe los militantes de su partido. Jorge Romero, como ya todos sabemos, le gana la soberbia. Sin pruebas, les dice a otros que tienen relaciones con la delincuencia organizada y un minuto después niega a sus integrantes, aún existiendo pruebas como el video que le restregaron en su cara. El mismo, que está vinculado presuntamente con el cártel inmobiliario, pues también se podría considerar crimen organizado. Crimen organizado en México es considerado cuando dos o más personas se reúnen o se juntan para hacer actos de delincuencia, independientemente de cualquier actividad delictiva. El cártel inmobiliario, evidentemente, también aplicaría en crimen organizado. Bueno, entonces se estaría poniendo cadena perpetua para él y para sus amigos, a los que además está protegiendo con el fuero constitucional. ¿Cuántos años más, cuántas elecciones más le van a alcanzar a Jorge Romero para poder regalarle el fuero constitucional a sus aliados, a sus amigos y a sus compadres? Dice Jorge Romero, vamos a ver si Morena, si el oficialismo la quiere aprobar, a ver con qué pretexto salen. Bueno, pues Noroña se le adelantó, porque dice Noroña que ya se está esperando a ver con qué sale la oposición en los próximos días que se discutan las nuevas reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos citados martes, miércoles y jueves para sacar las dos iniciativas que mandó la compañera presidenta para fortalecer la defensa de la soberanía nacional. Son reformas constitucionales, y la que tenemos en materia de energía, que la oposición quiere votar unas en contra. Son muy necios, la verdad. O sea, no tienen razón. O sea, ni siquiera las empresas privadas de energía están en contra de la legislación. Allá ellos y su mala cabeza. Y si votan en contra de la reforma de fortalecimiento de la soberanía, les aplaudo por torpes, porque siguen cavando su tumba. Si ahorita la compañera presidenta trae 81% respaldo popular, pues después de que hagan semejante tontería, pues va a llegar al 100, cabrón, al paso que vamos.
Y Estamos bueno, citados martes, miércoles y jueves. martes, miércoles y jueves para aprobar las nuevas iniciativas a la Constitución, las reformas a la Constitución que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Irán a votarlas en contra los prianistas? Seguramente sí. ¿Irán a sacar a relucir otra vez el tema del mayo, que la inseguridad en México, que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Probablemente sí, pero para su mala suerte, los resultados en materia de seguridad están hablando por sí solos. En esta primera lámina se muestra la tendencia histórica que ha presentado el delito de homicidio doloso en los últimos 8 años, abarcando el periodo de 2018 al 24 de febrero de 2025. La gráfica indica una tendencia a la baja, visiblemente, con un promedio diario de 100.5 víctimas en 2018, que se reduce a 71.6 en el dato preliminar, como decía, con corte al día de ayer, Con cifras preliminares, esta disminución implicaría una reducción del 28.7% entre 2018 y 2025. La siguiente gráfica, por favor, la siguiente, gracias. Esta siguiente gráfica nos permite visualizar de manera mensual el comportamiento del promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Ahí podemos ver mes con mes el promedio de víctimas de homicidio doloso, como decía, de enero de 2024 a lo que llevamos de febrero de 2025. Resalta que desde el inicio de la administración a la fecha, el promedio diario se ha reducido en un 24.9%, pasando de un promedio de 86.9 en septiembre al dato preliminar de 65.29 víctimas promedio en febrero. La siguiente. En esta gráfica presentamos las cifras de homicidio doloso que se han registrado durante estos 24 días que lleva febrero en cada una de las entidades federativas. Resaltamos que el 54.37% de los homicidios se han concentrado en 7 estados. Destaca Guanajuato, en donde han ocurrido el 15.4% de estos homicidios. Esto es el doble de homicidios registrados por el segundo lugar, que es el Estado de México, en donde se han registrado el 7.5% del total. Le sigue en tercer lugar Baja California con 6.7%, Sinaloa con 6.6%, Michoacán con 6.5%, Tabasco con 5.7%, y Sonora con 5.7%. Fíjense lo interesante de estas gráficas y de estos resultados que mostraron hoy por parte de Presidencia. Del 2018 a la fecha hay una tendencia histórica a la baja en pérdidas de vida violentas, en 28.7%. Sin embargo, de todos estos, Guanajuato sigue siendo la entidad más violenta en todo el país. Guanajuato, un estado panista, de los mismos panistas que alegan que es Morena quien tiene un descontrol en la seguridad del país, los mismos panistas que piden la destitución del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, porque dicen es incapaz de controlar la violencia y la inseguridad en su estado, pero se quedan callados y se han quedado callados durante años ante los gobiernos ineptos e ineficientes de Guanajuato. ¿Por qué si vemos a Acción Nacional pidiendo tan enardecidos la renuncia del gobernador de Sinaloa por la violencia desmedida que evidentemente existe en ese estado? ¿Por qué no los vemos con las mismas ganas, el mismo entusiasmo, pidiendo la renuncia o ya cuando menos? Ya no digamos pidiendo la renuncia. ¿Por qué no los vemos como mínimo exigiéndole a los gobiernos panistas de Guanajuato que pongan orden en la inseguridad, en la violencia de su estado? Cuando Guanajuato lleva años siendo el estado más violento en este país. Y yo te pregunto, encuesta rápida, si los panistas proponen cadena perpetua para los funcionarios que estén vinculados o ligados con la delincuencia organizada, ¿tú estarías a favor de esta iniciativa?
¿O te gustaría que la votaran en contra? Porque nos queda claro que todo lo que propone Acción Nacional siempre lo ensucian, siempre tiene un trasfondo y habría que leer además las letras chiquitas de esa iniciativa. Porque si sería tan simple como mandar a Felipe Calderón a la cárcel nada más por sus vínculos con Genaro García Luna, pues adelante con la iniciativa del PAN. Porque muchos de los que están ahí, hoy en sus filas, tendrían que enfrentarse a esas mismas consecuencias. Cadena perpetua por haber colaborado con la delincuencia organizada, cadena perpetua por poner a sus estados y a su país en charola de plata a los criminales. Lo único que podríamos reclamarle en este momento a Jorge Romero es hacer que los mexicanos le den la razón y estén a favor finalmente de una iniciativa de Acción Nacional, porque en más de 6 años han brillado por su ausencia las iniciativas de los panistas, al menos las iniciativas que realmente sean de interés del pueblo de México. Ahora quieren apantallar a la gente diciendo proponemos que la gasolina baje a 20 pesos. ¿Y qué pasó? Todos nos dimos cuenta que era una trampa de los panistas. Nos dimos cuenta que no querían realmente que la gasolina bajara a 20 pesos, lo que querían era que el gobierno dijera que no se podía porque en realidad no se puede. Querían engañar al pueblo de México porque siguen pensando que el pueblo es tonto, que el pueblo no se va a dar cuenta de sus engaños y sus artimañas, pero basta con saber que lo propone Acción Nacional para saber que hay algo malo detrás. Habrá que esperar a que presenten su iniciativa a los panistas, en donde proponen que cualquier persona que esté vinculada a la delincuencia organizada debe recibir cadena perpetua para poder leer las letras chiquitas y ver si con eso los panistas estarían buscando venganza y llevar a Felipe Calderón a la cárcel, porque lo que realmente buscan es a través de fotografías vincular a Claudia Sheinbaum y a varios funcionarios morenistas de estar relacionados con la delincuencia por una foto de además ni siquiera un delincuente, por una fotografía de el abogado del Mayo. También hay que decirlo, el abogado del Mayo no tiene ninguna, hasta el momento, investigación en su contra o nexos probados con la delincuencia organizada. ¿Qué dice Ricardo Monreal? Dice y reitera una vez más que Morena no tiene vínculos con ningún grupo de delincuentes. Yo le pregunto si usted... Y yo le contesto que no, Morena no tiene vínculos con ningún tipo de delincuentes, con ninguno. Ahora explique. A ver, ahora. Gracias. A ver, ante esta afirmación que se hizo de que la Cámara había galardonado a este abogado, lo que hicimos nosotros fue aclarar que el evento que se dio ahí fue a petición de Teresa Castel, diputada federal del PAN en la legislatura pasada. Ese es un hecho. Luego salió la exdiputada a decir que ella había solicitado, es decir, reconoce que solicitó ella el recinto y dice que fue por petición de un colaborador de ella. Bueno, esa ya es parte interna de ella, ya la gente decidirá si le cree o no, pero el hecho real que nosotros dimos a conocer y que ella misma confirmó es que ella solicitó el salón para ese evento donde se otorgó un galardón, un premio, sabrá qué fue, saben ellos que lo organizaron y por ende, como decía el coordinador Monreal, ella es la responsable de lo que sucedió ahí porque ella fue quien dirigió a las instancias de la Cámara el pedir el salón y lo que se hace normalmente es, bueno, esta Cámara es de las y los diputados. Cuando alguien solicita algún salón, si hay disponibilidad, se le facilita y queda responsabilidad de cada uno de cada diputado o diputada la utilización, que sea conforme a la ley, conforme al reglamento, con respeto, etcétera. Y es que imagínense la desesperación en estos momentos. Se les acabó el financiamiento a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Quieren acusar y vincular al gobierno de la 4T con la delincuencia organizada, pero ellos tienen a su secretario de Seguridad y a sus superpolicías en la cárcel o prófugos de la justicia. Y como si eso no fuera suficiente, les salen sus alcaldes en reuniones con los delincuentes. Y como si eso no fuera suficiente, salen las pruebas de que quien habría invitado al Mayo, al abogado del Mayo, a la Cámara de Diputados, fue nada más y nada menos que una panista. Todo se les está saliendo de las manos. ¿Quieren difundir nuevas narrativas? ¿Quieren crecer en militancia? ¿Quieren crecer sus votos? ¿Quieren recuperar las gubernaturas que perdieron y quitarle la mayoría calificada a la 4T de aquí al 2027 si se puede? Pero cada una de las estrategias que han implementado desde entonces para poder hacerlo han fracasado.
Los montajes no les duran ni 24 horas para ser desmentidos, aunque los lancen en fin de semana. El financiamiento con el que cuentan, por ejemplo, el de asociaciones como la de Claudio X González, ya lo perdieron también porque el SAT le acaba de retirar la posibilidad a su asociación de recibir donaciones. Y encima tienen que desmentirse entre ellos mismos y poner en la mira a personajes que son claves de su partido, como Felipe Calderón, Cabeza de Vaca y otros tantos, que hoy son acusados por presuntamente colaborar con la delincuencia organizada. Y si la reforma, la iniciativa de los panistas se aprueba, le estaría metiendo el pie a sus propios compañeros, a los que han defendido a capa y espada, acusando que son perseguidos políticos. Pero ya tienen quien los defienda. Y es que Pedro Ferriz de Con afirma que viene el colapso y que van a encarcelar a López Obrador. Cada día que pasa queda más claro este concepto manejado por la defensa de El Mayo Zambada del colapso. Para mí ahora claramente queda establecido que el colapso no es otra cosa más que el colapso de Morena. Y esto queda así porque la respuesta que debe de dar Claudia Sheinbaum en esta semana sobre la posible extradición del Mayo Zambada va a tener que ser negativa. Y toda esta responsabilidad se la va a dejar al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que ya la semana pasada la propia señora Claudia había dicho que sería el fiscal el que tendría que analizar sobre esa posibilidad. El colapso viene directamente sobre lo que el Mayo sabe que con su palabra puede influir en el gobierno norteamericano para que vayan por Andrés Manuel López Obrador y lo hagan preso, porque si hay alguien que se vincule con el narcotráfico hasta hacerse parte de él, es López Obrador, y el Mayo sabe que su palabra tiene todavía una fuerza negociadora. El Mayo ya no tiene nada que perder. Tiene encima de él una posible pena de muerte, está enfermo terminal, tiene cáncer en la próstata, ya está diabético, está jodido. Lo único que le queda es llevarse entre las patas a los que podrían ser nota para que él salve el pellejo. Y al decir él, me refiero al entorno alrededor de él, que es el grupo y el cártel que él. Pues, ¿a quién creerle? Les preguntaría yo, pero me parece que la respuesta no es muy difícil de contestar. ¿A quién creerle? Les pregunto yo en esta encuesta rápida, ¿quién crees tú que está relacionado realmente con la delincuencia organizada? ¿Los gobiernos de la 4T? ¿Los gobiernos del PAN? ¿Los gobiernos del PRI? ¿O en general los prianistas? La percepción del pueblo de México es muy distinta a la percepción que tiene Jorge Romero, Pedro Ferriz, Alejandro Moreno. La percepción que tiene el pueblo de México es completamente distinta y alejada de lo que estos personajes ven. Personajes que han asegurado desde el 2018 o antes que López Obrador era un peligro para México. Luego dijeron que López Obrador se iba a reelegir. Luego dijeron que se iba a convertir en un dictador. Luego dijeron que no se iba a ir, que no iba a dejar la silla presidencial. Y bueno, es que ninguna de las predicciones que dijeron en 6 años se cumplieron. Ni siquiera la del dólar a 35 pesos. Y todavía esperan que hoy creamos en su palabra. Dice, nunca te vas a librar de los bots que te mereces. Me encantan las cuentas que siguen haciendo cuentas falsas. O la misma persona sigue haciendo cuentas falsas y me encanta ponerlos a trabajar rápido, inmediatamente, para que se pongan a hacer más cuentas para podernos estar viendo. Dice, ¿qué de ir por alguien? No irían por Felipe Calderón, es un espurio además. Dice, ese pelón, no, pues es que, ¿qué les digo? Da flojera escuchar a este personaje. Dice también por acá, eso quisiera. Dice, a López Obrador nadie lo toca. Les falta decir que López Obrador está embarazado y mira, ya con eso terminarían de enterrar sus aspiraciones de regresar al poder. Y es que es un hecho, y esto no son suspicacias, que la oposición está completamente derrotada. El PAN es el partido más fuerte que tiene la derecha en este momento y está a punto de perder el registro porque no les alcanzan los militantes.
Dicen y vinculan a López Obrador con la delincuencia organizada, citando incluso a Anabel Hernández. Habría que recordar cuando la misma Anabel Hernández aseguró que había buscado hasta por debajo de las piedras algo en contra de López Obrador y no había encontrado absolutamente nada. Yo he seguido los rumores de las fortunas, del enriquecimiento de Andrés Manuel López Obrador. Yo no digo que es infalible, por supuesto, no puedo decir que lo que yo digo, porque yo no lo encontré, no sea cierto, pero sí te puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las joyas a Fox, que le encontré los contratos a Manuel Vilesta Sagún, que exhibía a Juan Camilo Muriño, que le he encontrado las propiedades al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, que se supone nadie debería de saber dónde vive. Yo sé dónde vive, yo sé cómo se compró esa casa. Te puedo decir que Andrés Manuel López Obrador, yo, Anabel Hernández, no he encontrado nada que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, como generar el rumor para desprestigiarlo. Yo no he encontrado eso. Entonces volvemos a la misma situación del propio Jorge Romero. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la Anabel Hernández de hace unos años que aseguró que ya había investigado hasta por debajo de las piedras y no había encontrado absolutamente nada? ¿O a la Anabel Hernández de hoy que quiere vender su libro y pues tiene que inventar historias en donde además ya quedó evidenciado que esas historias de Anabel Hernández no tienen sustento periodístico y si así fuera, mucho menos tienen sustento vinculatorio porque si así fuera, las demandas que hacen en su contra por difamación procederían? Y si no les basta con eso, bastaría también con escuchar lo que piensan en el extranjero. Desde España, los panistas estarían metiendo el pie si quieren poner cadena perpetua para quienes estén vinculados con la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque hasta en Europa, hasta en el extranjero, saben que el único gobierno vinculado a la delincuencia organizada que hemos tenido es el de Felipe Calderón. Pues una vez más, las derechas de esta Cámara pretenden atacar con malas artes a los gobiernos de la Cuarta Transformación en México, esta vez ocultándose tras una cuestión dolorosa como es la de las personas desaparecidas víctimas de la violencia. Dicen que este tema les preocupa mucho, pero ¿cómo pueden resultar creíbles cuando Aznar y otros dirigentes del Partido Popular llevan años dando cobijo al panista Felipe Calderón, acusado de múltiples desmanes durante su mandato, señorías? Se olvida la derecha que su aliado Calderón protegió junto a Genaro García Luna al cartel de Sinaloa, impulsó el cartel Jalisco Nueva Generación, elevó en 200% la tasa de homicidios y desapariciones y provocó la infiltración de la criminalidad en todas las estructuras del Estado. Se olvida que estas políticas de complicidad con el narcotráfico se llevaron a cabo mientras se impulsaba el desguace del Estado mexicano y la privatización de servicios básicos. Lo sabe. Pero trae aquí esta proposición mendaz con la intención de desprestigiar al presidente López Obrador y por elevación a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque no soportan que la presidenta Sheinbaum sea hoy la política mejor valorada de toda la región, que México haya visto consolidada su economía y que se gobierne priorizando a los más pobres. Pero sobre todo no soportan una cosa, la dignidad y la entereza con que la presidenta Sheinbaum ha respondido a las bravuconadas de Estados Unidos, mientras aquí la extrema derecha y la derecha callaban o directamente se postraban ante Trump. ¿Qué diferencia entre Claudia Sheinbaum poniéndose al costado de su pueblo, oponiéndose al injerencismo, y Santiago Abascal de Vox defendiendo sumisamente los aranceles de Trump contra los agricultores y granjeros españoles, extremeños, andaluces? ¿Qué diferencia entre la presidenta Sheinbaum poniendo en valor la importancia de los pueblos originarios en México y ustedes que presumen de patriotas y de pulseritas con la bandera, pero se inclinan ante Trump cuando elimina el castellano de las páginas web de la Casa Blanca? No, señorías, a ustedes no les preocupa México. Lo que les fastidia es no haber podido doblegar a Andrés Manuel López Obrador ni a la doctora Sheinbaum, que no por azar fue elegida con casi un 60% de los votos y el favor de más de 35 millones y medio de mexicanos y mexicanas. Por lo tanto, sépanlo bien. Quienes no olvidamos la generosidad de ese país, hermanos, con miles de españoles que tuvieron que exiliarse tras el golpe franquista, no les vamos a dejar pasar ni una de sus mentiras o de sus campañas difamatorias. Que viva el digno pueblo mexicano. Nada que agregar más que la vergüenza que debería de darles a los panistas saber que en el extranjero, en el mundo, son conocidos por Felipe Calderón. Saber que en México y en el extranjero los vinculan a la delincuencia organizada. El diputado español los puso en su lugar.
Gerardo Pizzarello dejó en evidencia a los políticos de la derecha que además han cobijado a Felipe Calderón en México y en España. También resaltó la importancia a nivel internacional que tiene Claudia Sheinbaum. Fíjense, eso es lo que piensa alguien y la perspectiva de alguien en el extranjero. En España estamos hablando de una distancia enorme. En América Latina, Claudia Sheinbaum también es reconocida como una líder de gran altura. Pero los panistas siguen queriendo vincularla a ella y a su gobierno con la delincuencia organizada. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿quién te parece a ti que realmente ha estado vinculado con la delincuencia organizada? ¿Los gobiernos de la 4T? ¿Los gobiernos del PAN? ¿Los del PRI? ¿Quiénes son los que realmente, bajo la percepción del pueblo de México y bajo los resultados tangibles que tenemos, Genaro García Luna en la cárcel, Cárdenas Palomino, Reyes Árzate, exgobernadores priistas y panistas también en la cárcel? Con esos argumentos, ¿quiénes son los que realmente han estado vinculados históricamente con la delincuencia organizada? Porque sí, puede que en un futuro también surjan personajes de Morena que están haciendo ahí sus vinculaciones y sus crímenes, y si salen deberán ser castigados. Pero hoy es un hecho que la campaña sucia, los miles de millones de pesos que han tratado de invertir para desprestigiar al gobierno actual y a la presidenta de México, ha sido dinero tirado a la basura. Ha sido dinero desperdiciado por parte de los panistas que no han logrado convencer a nadie más que a ellos mismos de que este gobierno está coludido con la delincuencia organizada. Pregunta Armando Fuentes y Cienfuegos. Cienfuegos fue parte, para empezar, del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se le acusó de estar vinculado con la delincuencia organizada. Y en México, bueno, ya vimos. Y fíjense que yo no soy defensora de Cienfuegos, pero ya vimos que en México dijeron no se encontraron las pruebas, Estados Unidos también se deslindó, que porque no había elementos suficientes, Estados Unidos no repeló su liberación, teniendo la posibilidad de repelerla, de presentar argumentos y pruebas en contra de él. Estados Unidos no hizo nada. ¿Y qué pasó? Que Cienfuegos quedó libre. ¿Y es culpa del gobierno de la 4T? ¿A quién vamos a culpar? ¿Al gobierno de la 4T? ¿Al Poder Judicial de Norma Piña? ¿A quién vamos a echarle la culpa? No se trata de eso. Se trata de los hechos. De los hechos que hoy vinculan a los gobiernos prianistas con la delincuencia organizada. Y bueno, para colmo, y para seguir con las arrastradas magistrales, Arturo Ávila reventó a los prianistas que, les digo, quieren vincular a toda costa a este gobierno con la delincuencia organizada, pero terminan dándose topes de pared. De fotos de estos personajes. Cuando dices vínculos inobjetables con el narcotráfico, ¿te refieres a ser asesor jurídico de un narcotraficante de Estado, que está en Estados Unidos? Me refiero... ¿O tienes alguna otra información respecto a que él en sí tenga alguna actividad ilícita? Me refiero a que existe la sospecha fundada de que los despachos jurídicos cercanos a Morena tienen claros vínculos con el narcotráfico y sirven de enlace con Morena y los líderes de los cárteles. Arturo. Yo creo que Héctor Saúl debería de participar en un programa de chisme político, ¿no? Se podría llamar Ventaneando con el PAN, ¿no? Fíjate, es curioso porque él dice que la diputada hizo un favor. No fue la diputada, fue el director de atención a diputados y enlace ciudadano de los diputados de Acción Nacional. Aquí está el oficio. Primer error. O sea, no solamente fue la diputada. Y en esta carta él está pidiendo efectivamente a el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, que le permitan hacerle un homenaje de excelencia profesional a este personaje. Independientemente del personaje, de la vinculación de la que él habla, me parece poco serio que Acción Nacional, habiendo tantos temas importantes para la gente que nos escuche, que nos vaya afuera, hoy tome esta bandera. Cuando en realidad la hipocresía y el cinismo que tienen es que los únicos que comprobadamente se asociaron con los narcotraficantes, de acuerdo a una sentencia del 2023, son los del Partido Acción Nacional, o los del cártel inmobiliario, debería yo decir, porque también fueron unos sinvergüenzas corruptos que en la alcaldía Benito Juárez se la pasaron haciendo negocios inmobiliarios.
Pues les digo que los panistas cada vez que abren la boca, en lugar de ayudarse, terminan metiéndose el pie solitos. Son indefendibles, eso ya nos ha quedado bastante claro, tan indefendibles que ni siquiera ellos tienen argumentos para poderse ayudar. Cada vez que abren la boca y que quieren acusar a este gobierno, los prianistas, de corrupción, de desvío de recursos, de delincuencia organizada, se muerden la lengua porque los únicos hechos probados en todos los delitos habidos y por haber están en las filas del PRIAN. Si quieren hablar de corrupción en el sistema de salud, bueno, habría que hablar también de la corrupción en los medicamentos, el cártel de las medicinas, los hospitales inconclusos, los contratos del ISSSTE, la privatización del sistema de salud. Si quisieran hablar los panistas y usar como bandera para golpetear al gobierno de la 4T la educación, bueno, bastaría con mencionarles la estafa maestra en Ciclomedia, los desvíos de recursos a la escuela, a la educación, para sus fines personales, contratos, empresas fantasmas. Si quisieran hablar de seguridad, bueno, les va todavía mucho peor. Genaro García Luna vendría encabezando la lista de los prianistas. No hay un solo tema en el que la oposición pueda hablar que termine poniendo en jaque a Claudia Sheinbaum o al gobierno de la 4T. Hoy se tienen que enfrentar a ver todo cancelado. El SAT le cierra a Claudio X González su asociación civil. Le acaban de cerrar la llave a la oposición. ¿Por qué se confirmó? Que el SAT tomó la determinación de quitarle a la Asociación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González la posibilidad de poder recibir donaciones. Ahí está. El SAT le cancela el registro a la asociación de Claudio X González, que era, además, pues una de las principales financiadoras de la oposición y las campañas sucias en contra de Claudia Sheinbaum. Como si eso no fuera suficiente, llega otra de las nuevas ideas brillantes y propuestas del Javi Noble, Jorge Romero, del PAN, de poner cadena perpetua para todo aquel que esté vinculado con la delincuencia organizada simplemente por estar vinculado. Y ahí termina poniéndose el pie a él, a sus amigos, a sus compadres y hasta a Felipe Calderón, uno de los presidentes de este país que llegó a esa posición con la bandera de Acción Nacional. Así, o más destrozadas las ilusiones de los panistas, así, o más hundidas las esperanzas de estos personajes de poder regresar a la vida de triunfos, de éxitos, de nepotismo, de corrupción a la que estaban acostumbrados. ¿Quién crees que está relacionado con la delincuencia organizada? Contéstame la encuesta, Silvia Tori, muchísimas gracias. Igual para todos mis moderadores que me están aquí acompañando en el chat, Rubén Pérez Melgarejo. Saludo Rubén Jiménez desde el Estado de México. Dice, tenemos presidenta Gustavo Huerta, sigamos empujando el elefante reumático, mañoso, perezoso que nos dejaron los narcogobiernos anteriores y sigamos haciendo historia, construyendo el segundo piso de la transformación. También por acá lo sigo leyendo, noticiosos y la barda. ¿Y la refinería? Buenos días a todos, muchas gracias Celestino, a mi gente de Facebook, muchísimas gracias, les agradezco infinitamente su paciencia cuando llegan los bots, gracias por estar siempre pendientes, contestando comentarios y apoyándome en el momento en el que llegan los bots, sin argumentos, como ya sabemos, simplemente con insultos. Gracias, noticiosos en Facebook, en YouTube, por acompañarme en esta y cada una de las emisiones. Te invito a que le des like, compartas, te suscribas y actives la campanita para que lleguemos a más personas. Y ya sabes que en un ratito te espero aquí todavía con más información. Yo soy Yasira Handal. Bye bye.